Sí, no, amén, no. Deja de oír Radio María, dile al de al lado, ¿sí? Sí, los que se ríen es porque sí están oyendo, amén. Lo que trato de decirte es que no todas las palabras que oímos nos van a fortalecer, pero las palabras que entran al espíritu de nuestra mente, esas van a prevalecer. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, en lo profundo, ahí tienes que fortalecerte. Amén. Entonces, para nosotros tener y caminar en victoria a pesar de lo que podamos estar pasando, tenemos que fortalecer lo que está dentro. Y queremos animarte en esta noche para que tú puedas adquirir ese devocional. Porque ser hijo de Dios es tomar decisiones y pasos de fe. Y tener una palabra que te guíe, que te alimente, que te dé los nutrientes para tu espíritu, te va a ayudar. Amén. Los que somos papás, ¿cuántos somos o estamos convencidos que darle desayuno helado, almuerzo helado y merienda helado al hijo es bueno? ¿Están de acuerdo o no? Pero a veces solo consumimos eso en el espíritu. Así como alimentamos bien a los hijos en el alimento físico, debemos alimentar nuestro espíritu. ¿Qué estás oyendo en el día a día? ¿Qué es lo que te gusta escuchar? Todas esas palabras tienen el poder de fortalecerte. Le estás escuchando a la Besi, a la amigui, a tu mejor amigo, al mijín. Tienes que dejar de oírle. ¿Sí? No digo que no te hagas amigos de ellos, pero no es la primera voz que debes oír, sino la del Señor. Entonces yo quiero motivarte y animarte para que tengas un estilo de vida de victoria. Se puede vencer, aunque los tiempos sean adversos, cuando caminamos a la manera de Dios. Amén. Bueno, familia, en esta noche, continuando un poco con lo que estábamos compartiendo la semana anterior, hoy Dios nos quiere hablar del poder de la identidad. Amén. Sí. Qué importante es para nosotros saber el poder de la identidad en el tiempo en que vivimos. Es muy importante. Sí. Vivimos en el siglo XXI, en el año 2026, y tenemos una generación que no solo está conectada a los medios digitales. Sí. Nosotros decimos: nuestros hijos están conectados. Dile al de al lado: no. Están hiperconectados. Sí. Están hiperconectados, ¿sí? Es la generación de la información, pero también es la generación que más profundamente confundida está, ¿sí? Es una generación confundida que no sabe su identidad, ¿sí? Creo que todos hemos oído acerca de lo que hoy se está levantando, ¿sí? De estos jovencitos o niños que quieren ser perritos, ¿sí? O gatitos, ¿sí? Entonces ya hay los Terians, ¿no es cierto? Que es una identidad deformada de quienes somos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el mayor peligro hoy al que nos tenemos que enfrentar es algo que siempre el enemigo ha usado, y es golpear tu identidad. Amén. Mientras el mundo nos quiere tener distraídos, ¿en dónde estamos nosotros peleando? En lo económico. Es que el presidente, es que mi marido si le viera, es que mi mujer. Tu identidad está siendo golpeada también. Sí. La identidad es algo que solamente Dios puede transformar. No hay otra generación que está tan desorientada sobre quién es que la que hoy estamos viviendo. Sí. Es una información desbordada que no tiene límites. Hoy tenemos acceso a una información desbordada sin límites. Y acceso a información desbordada sin límites, ¿sabe qué produce? Destrucción. Amén. Donde no hay límites, hay destrucción. Hoy la identidad se construye sobre la opinión de los demás, sobre el éxito profesional, sobre las tendencias culturales y sobre la validación externa y mucho más en redes sociales. Pero quiero decirle que todo esto en donde el mundo está validando
su identidad, todo cambia. Es frágil y es inestable. Por eso la sociedad está viviendo con inestabilidad emocional, porque está sustentando su identidad en algo que no es estable. Y lo único estable en la vida se llama Dios. Pero cuando nosotros fundamentamos nuestra identidad en el éxito profesional, en la opinión de los demás, en las tendencias culturales, todo eso va cambiando. Y cuando todo eso va cambiando, pues a nosotros nos va afectando. Una crisis económica puede afectar el trabajo. Tal vez tú decías: esta es mi empresa, este es mi emprendimiento, yo lo logré. Pero ¿y si llego a otra crisis como la de la pandemia? ¿Qué va a pasar? Si tu orgullo y tu alegría y quien tú creías ser estaba basado en el trabajo que tú levantaste, tal vez tu identidad se va a venir abajo. Un fracaso puede afectar la autoestima. Es real. Cuando nos equivocamos, a veces nos cuesta volver a levantarnos con rapidez. Amén. Porque nuestra identidad muchas veces estuvo o dependía de no equivocarnos. Una crítica puede afectar la seguridad. Puede suceder. Cuando la identidad está mal fundamentada, la vida se vuelve inestable. Amén. La pregunta de este siglo no es dónde trabajas, no es cuánto tienes, no es cuántos te siguen en redes sociales. La pregunta de este siglo es: dile al de al lado, ¿quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres? Porque cuando tú aprendes a expresar tu verdadera identidad en medio de la crisis, eso te define. La crisis, cuando viene en las manos de Dios, no es para destruirte, es para mostrar lo que hay dentro de tu corazón. Amén. Porque muchas veces en las crisis que nos mueven, ¿sí?, nos enojamos, pataleamos, insultamos, degradamos, escapamos, huimos, ¿sí? Pero si hoy nos agarramos de Dios, la crisis nos va a hacer ver que nuestro sustento va a ser Dios. Y cuando Dios está sosteniendo tu vida, dígale al de al lado: nada te va a botar al suelo. ¿Sí? Mira, en medio de la crisis y de la prueba, Dios está más interesado en probar tu identidad que en darte la solución a tu problema. Porque para Dios es fácil sacarte de donde estás. ¿Sabes lo que es difícil para Dios? Construir en cada uno de nosotros una verdadera identidad que nos sostenga en las buenas y en las malas. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros le pedimos a Dios y le decimos: Señor, sácame rápido del problema. Y tal vez lo que Dios quiere hacer es: te estoy teniendo en el problema para forjar una identidad nueva en ti, porque no la tenías. Amén. Entonces, generalmente cuando viene un problema, ¿qué es lo que hacemos? Queremos huir. A veces buscamos vías de escape, lugares donde nos podamos refugiar, pero nos alejan de Dios. Pero el que tiene identidad, familia, sí, ese vive en victoria. Amén. Ese vive en victoria, sí. ¿Qué determina tu identidad? ¿Cómo reaccionas ante la presión? Piense por unos segundos. ¿Cuál es la forma en la que usted responde cuando hay presión en su vida? ¿Cómo enfrentas la tentación, familia? La identidad te ayuda a enfrentar la tentación. Cuando tú tienes identidad, sabes quién eres, puedes vencer la tentación. ¿Cómo manejas el éxito? Mucha gente cuando llega alto se olvida quién es, se olvida de su origen. A veces cuando viene la bendición, ¿de quién nos olvidamos? De Dios. Amén. Y pensamos que el éxito llegó producto de mi esfuerzo, de mi inteligencia, de que yo soy muy espiritual. Pero no, familia. Nunca debemos olvidarnos quiénes somos. Dile al de al lado: tú eres hijo de Dios. Sí.
¿Cómo atraviesas el pasado? Amén. Dios me permitía ver que hay mucha gente que no ha pasado a veces el 2026 porque todavía sigue atado a eventos de su pasado. Amén. Es que en el pasado las cosas eran mejor. Sí. Gente que todavía vive en el 2020 cuando dicen es que con el pastor Marquito las cosas iban bien. Y no podemos pasar al 2026. Amén. Entonces, familia, si nosotros sabemos quiénes somos, nosotros no seguimos hombres, sino a Dios. Amén. Entonces, cuando tú quieres superar el pasado, debes saber quién eres y quién te está cuidando. Amén. ¿Cómo respondes al dolor? Sí. Todas estas cosas, familia, son cuestiones importantes que cuando tú tal vez estás peleando la plata, estás peleando tu economía, estás peleando la restauración familiar, pero olvidas lo que Dios quiere restaurar en ti. Dile al de al lado, primeramente no es lo físico. Sí, o sea, no. Es que yo voy a la iglesia y quisiera que me hablaran de cómo prosperar en mi trabajo. Y me hablan de un tema como la identidad. Y digo, ¿cómo me puede bendecir Dios a través de eso? Es que la bendición de Dios comienza adentro primero, no afuera. Un hombre sin identidad clara es jalado por su entorno como las olas del mar. Santiago capítulo 1, 6 al 8 dice: sin fe somos arrastrados por las olas del mar. ¿Sí? Siempre estamos buscando quién nos haga feliz. Siempre estamos buscando dónde acentuarnos. Nos volvemos inestables. Pero un hombre que tiene identidad vive para gobernar su entorno. ¿Sí? Es decir, no se deja influenciar por las circunstancias. Sigue para adelante porque le tiene a Dios en su vida. ¿Qué decía el rey David? Salmos 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová. Le querían matar, le querían destruir, pero él se supo refugiar ¿en quién? En Dios. A él no le gobernó la circunstancia. Y dígale al de al lado, a mí tampoco me va a gobernar la circunstancia. Sí. Créalo en el nombre de Jesús. Sí. Una identidad correcta no elimina los obstáculos, pero sí determina cómo los vas a enfrentar. ¿Cómo has enfrentado los obstáculos? Te derrotas con facilidad, escapas, huyes, buscas en tu pasado relaciones que ya no debes buscar. ¿Cómo buscas salir de los problemas? El que no tiene identidad recurre, sí, a refugios donde no está Dios. Amén. Josué fue traicionado y encarcelado, pero no se olvidó quién era él delante de Dios. David fue perseguido por Saúl, pero David nunca se olvidó de quién era Saúl. Por eso David nunca le tocó a Saúl. Amén. Él no perdió su identidad. Amén. Daniel estaba en Babilonia, pero su lealtad siempre fue a Dios, aunque el rey de Babilonia le pedía lealtad a él. Pero Daniel estuvo dispuesto a perder la vida para no perder su lealtad delante de Dios. Pablo sufrió persecución, pero él nunca se quedó en un aspecto de víctima. Tanta tontera, más lo que sirvo aquí se queda. ¿Qué dijo Pablo, familia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Él no miró sus circunstancias. Él no dijo yo soy víctima del sistema. No. Él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te voy a servir pase lo que pase. Amén. Entonces hoy la cultura actual quiere cambiar los valores, el concepto de los principios tradicionales como la familia, el éxito. ¿Qué es la verdad? Hoy la verdad ya no es absoluta, hoy la verdad es relativa. Amén. Hoy la cultura quiere determinar esos principios que antes estaban determinados por la palabra de Dios. Amén. Pero el que sabe que es hijo de Dios no busca buscando la aprobación de este sistema cultural.
el que sabe que es hijo de Dios busca la aprobación de Dios. Aunque el mundo esté haciendo su propio concepto de estos valores tradicionales, el hijo de Dios, cuando sabe quién es, busca agradarle a Dios. Amén. No ve su entorno, ¿sí? El hijo de Dios manifiesta propósito. El que no está seguro de ser hijo de Dios solo busca aprobación. Amén. Entonces, ¿por qué hoy es importante que nosotros entendamos que solo Dios puede darnos la verdadera identidad para que usted no se vuelva inestable en la vida? Sí. Un día asoma por aquí en la iglesia y después se desaparece. Y el plan que ya tiene Dios instituido para usted, nuestra inestabilidad, no permitió que la bendición de Dios se posara sobre su vida. No porque Dios no le quiera o no le ama, sino porque vivimos inestables. ¿Por falta de qué? Dile al de al lado: identidad. Sí, el que tiene identidad sabe que Dios, con o sin, le va a llevar a la victoria. Amén. Entonces necesitamos hoy volver a la palabra de Dios para entender cómo Dios quiere construir nuestra identidad, porque el mundo está construyendo su identidad en lo cultural, en el éxito económico, en la aprobación de terceros. Pero ese no es el camino para ti, para mí. Y hoy te he venido a hablar del camino para que tú puedas sostener una identidad fuerte, para que puedas ser victorioso en la vida. Amén. Entonces quiero invitarte a que me acompañes a Salmo 137:1. Salmo 137:1. Amén. Salmo 137:1, y vamos a ir leyendo. Esta parte que vamos a leer es un salmo que nos habla del momento en que el pueblo de los judíos estaban exiliados en Babilonia. Y dice: cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos a sentarnos a la orilla de sus ríos. No podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. En las ramas de los árboles que crecen junto a esos ríos colgábamos nuestras arpas, ¿sí? Los mismos soldados que nos sacaron de Israel y nos hacían trabajar en Babilonia nos pedían estar alegres. Querían oírnos cantar, querían que les cantáramos canciones de nuestra tierra. Jamás cantaríamos en tierra extranjera alabanzas a nuestro Dios. Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, que me corten la lengua, si por estar alegre dejo de pensar en ti. Es un salmo un poco fuerte porque habla de cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia. Y dice que este salmo expresa ese tiempo, esa temporada donde ellos sintieron que estaban en un lugar donde no tenían que estar. Amén. No sé si tal vez usted ha estado en un lugar que le ha producido tristeza porque era un lugar donde no tenía que estar. Amén. Tal vez tuvo que dejar su casa e irse a otro país para emigrar por trabajo. Pero generalmente cuando yo he conversado con las personas que emigran a otro país, lo primero que piensan en su corazón es mi tierra, mi comida, ¿sí? El encebollado de balde, la fritada, y anhelan regresar. Amén. Anhelan volver. Piense usted si ha estado en algún lugar que tal vez no le produjo tanta alegría como usted pensó, porque extrañaba su hogar. Así nos expresa este versículo la vida de estos judíos que estaban con una profunda amargura porque lamentablemente se dieron cuenta tarde que cuando Dios estaba con ellos no valoraron la presencia de Dios. Amén. Entonces este versículo nos expresa nostalgia, nos expresa la crisis que ellos tenían porque no podían volver. Tenían una identidad herida y necesitaban recuperar su memoria espiritual. Amén.
Dios, a través de su palabra y de su presencia, quiere darnos memoria espiritual para que a donde vayamos siempre nos acordemos de Él, estemos en su presencia. Pero cuando tú no valoras la presencia de Dios y dejas que se pierda, te toca ir a recuperar. O sea, no hay otra alternativa para nosotros. Dios nos va a buscar para que recuperemos su presencia, ¿sí? En este versículo se puede observar a muchos judíos que estaban en un río conversando y acordándose de los tiempos de gozo, de algarabía, cuando se iban a Jerusalén a buscar las alabanzas que el rey David les invitaba a hacer. Hay un versículo en Lamentaciones 3:48 que dice: cuando vi destruida mi ciudad, no pude contener mis lágrimas. ¿Cuál era la actitud de este pueblo? Había tristeza, ¿sí? Los judíos estaban cautivos y si querían regresar, lamentablemente su tierra estaba en ruinas. Así es que todo parecía que estaba, como les digo, en desesperanza. Este versículo también nos hace ver cómo ellos anhelaban esa Jerusalén espiritual, porque ahora estaban viviendo en una Babilonia que ponía en el centro al hombre, pero Jerusalén era el lugar donde ponían en primer lugar a Dios, ¿sí? La cautividad, ¿sí? ¿Qué hacía en estos judíos? Les paralizaba. Dice que ellos colgaban sus arpas en los árboles y ya no querían adorar. ¿Te ha pasado alguna vez en tu vida que cuando has pasado un problema ya no le quieres adorar a Dios? ¿Te ha sucedido que alguna vez en algún problema, en alguna circunstancia o consecuencia, parece como que ya no quieres alabarle a Dios, como cuando estabas en la iglesia? Hay momentos que Dios nos permite también pasar por ahí. Y la gente de ese lugar era cruel porque le decían: ahora sí canten, ustedes que eran los judíos, canten, ¿no? Como que les increpaban, como cuando el enemigo le dijo al Señor Jesús de forma sarcástica: si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. O sea, ¿sabe dónde estaba Israel? Estaba pasando por un lugar hostil, difícil. Se burlaban de ellos. Amén. Y a veces, familia, puede ser por malas decisiones que atravesamos tiempos de consecuencia, o a veces por circunstancias que se salen de las manos, pero a veces también pasamos por esos lugares como Babilonia, ¿sí? A veces también pasamos por esos lugares donde sentimos que nos hemos alejado de Dios, ¿sí? Y algo que podemos ver en este versículo es que hay algo que Dios quiere que tú hagas, y es que tú no descuides tu relación con Dios para que luego por separarte de Él la tengas que ir a recuperar. Que no sea que porque descuidaste tal vez los afanes, las circunstancias del trabajo, dijiste: hoy no tengo tiempo para Dios. Si hoy Dios nos viene a dar este tema es por una razón, porque hoy debemos volver a recuperar, darle el primer lugar a Dios. O sea, hoy Dios está buscando volvernos a definir, porque a veces hemos puesto muchas excusas, a veces hemos puesto muchas cosas para decirle: Señor, todavía no es el tiempo de mi transformación, todavía no es el tiempo de lanzarme a donde tú quieres. Y a veces le hemos puesto justificativos, pero el ADN del estanque, querida familia, está en que este pueblo caminó por fe. Este pueblo no estaba viendo lo físico, solo tenía la mirada puesta arriba. Amén. Y cuando nosotros le ponemos la mirada completamente a Dios, Dios nos va a sacar de esos problemas que tal vez hoy aparentemente nos quieren destruir. Pero cuando le pones en primer lugar a Dios y vuelves a construir el ponerle en primer lugar a Él, Él va a obrar en tu vida. Así es que dígale al de al lado: no te desesperes. Sí, no se desespere. Sí. ¿Por qué le digo esto? Cuando uno se desespera, del primero que se olvida, ¿sabe de quién es? De Dios. Y trata en su desesperación de hacer ¿qué? De buscar en sus fuerzas cómo resolver sus problemas. Amén. Entonces, a veces pueden venir los tiempos difíciles como les pasó a los judíos que estaban en Babilonia.
en un tiempo donde se sentían lejos, ¿sí?, de lo que anhelaban, de esos tiempos de gozo. Pero familia, ninguna crisis, dígale al de al lado, es eterna. Sí, ningún problema es eterno, familia. Lo importante es saber que en medio de la crisis es saber dónde va a estar nuestra identidad cimentada para poderle vencer a ese problema. Amén. Entonces, el pueblo de Israel cayó aquí en Babilonia porque ellos no pudieron valorar todo lo que Dios le había dado. ¿Qué le había dado Dios al pueblo de Israel? Les dio una tierra, les dio un templo, les dio rey, les dio bendición, les dio victorias, les dio historia. Tenían todo. Con Dios tienes todo, familia. Sí. Aparentemente tú puedes pensar, pero es que todavía tengo deudas, es que todavía estoy peleando por mi salud. Sí, pero el que puede abrir la puerta para que eso se acabe es Dios. No eres tú, familia. Y cuando el pueblo de Israel empezó a dejar de valorar quién fue el que les dio la victoria, se plancharon. Terminaron en Babilonia. Dios les dio todo. Lo único que les pidió es valora, cuida, protege. Y lo mismo te dice Dios en este año 2026. ¿Quieres terminar el año 2026 de pie y viendo la victoria de Dios? Te digo lo mismo que Dios le dijo a su pueblo. Cuida, valora tu relación con Dios. Cuida los días que vienes en familia a adorarle. No te sueltes de ahí. Amén. O sea, no le quites a Dios la mirada. Todos los líderes en Israel le enseñaron al pueblo a que no le pierdan de vista a Dios, ¿sí? Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios, que os ha mandado, para que vivas y te vaya bien y tengas largos días en la tierra que has de poseer. ¿Qué le estaba diciendo? Párate firme en lo que Dios dice y vas a llegar lejos. ¿Cuántos queremos llegar lejos este año? Amén. Entonces no le quites la mirada a Dios. Sí, a Él no le quites la mirada. Josué 14:24 dice: por lo tanto teme al Señor y sírvele con todo el corazón. No es cumplimiento, no es asistencia, no es llenar silla, no son informes. Dile al de al lado: entrégale tu corazón a Dios. Es el corazón, familia. Es el corazón. Sí, ámele a Dios. No sé cómo amarte, Señor, pero quiero este año 2026 enamorarme de ti. Amén. Quiero enamorarme. Quiero que me seduzcas. Quiero que me enamores. Quiero que me vuelvas nuevamente a abrazar. Sí, porque ese amor es el que lo cambia todo. Ese amor es el que te da las fuerzas para dar pasos de fe. Ese amor es el que te dice: vuelve a intentarlo, no estás solo. Es su gracia, familia, porque ese amor es el que quita todo temor de tu vida. Amén. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? ¿Tienes incertidumbre? La Biblia dice: el amor de Dios echa fuera todo temor. No hay otra fuerza, no hay otra forma. Es el poder de Dios en tu vida. Salmo 145:6 dice: los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré de tu grandeza. David le decía a la gente quién era Dios. David no le quitaba, Josué no le quitaba la mirada a Dios, Moisés no le quitaba la mirada a Dios. El secreto de llegar lejos no son tus fuerzas. El secreto de llegar lejos con Dios es no quitarle la mirada a Él. Amén. ¿Qué pasó con los judíos? Le quitaron la mirada a Dios. Es que mi trabajo, es que mis hijos, es que mi esposa, es que el bautizo del bautizado de 10 años del vecino que vende la leche. Nada puede ser primero que Dios. Amén. Dios no te está diciendo: deja tu trabajo, deja tu familia. No, pon en orden tus prioridades. Amén. Pon en orden tus prioridades. No hay otra forma con Dios. Entonces, Dios había hecho algo extraordinario en el pueblo de Israel. Ellos eran esclavos, pero ¿sabe qué hizo Dios con ellos? Les dio una nueva identidad. ¿Sabe dónde empezó el proceso de bendición con los judíos en Egipto? Les cambió la identidad. Primera de Pedro 2:9 dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué cambia a Dios?
es que yo vivo, Dios mío, en Calderón, necesito un carro. No, dile al de al lado, no. Primero necesitas identidad. Sí, actitud. Amén. Esas son añadiduras. Pero cuando tienes la identidad y la actitud, Dios va a hacer el resto. Amén. ¿Qué hizo con este pueblo? Les dio añadiduras. Les dio una identidad. Les cambió de esclavos a ser dueños de una nación. Antes no eran nación, ahora eran nación. ¿Qué cambia primero Dios en tu vida cuando empiezas a caminar con Él? Tu identidad. Te empieza a preparar para que puedas vivir el favor de Dios, familia. Amén. Entonces, Dios quiere fortalecer nuestra identidad para caminar este año 2026. Amén. Entonces, familia, ¿qué es lo importante que nosotros debemos de entender? Cómo Dios quiere fortalecer tu identidad, ¿sí? Y aquí vamos, ¿sí? Primero debemos de entender esto: que fue destruido en Israel, en los judíos. ¿Dónde estaba puesta la fe de los judíos antes? En el templo, ¿sí? Ellos decían: en el templo está la presencia de Dios. Fue construido por Salomón, pero el templo fue devastado, ¿sí? No solo el templo fue devastado, ¿sabe qué también fue devastado? Jerusalén fue devastado. Ya no había rey, así es que ya no había promesa de que viniera un Salvador, porque ellos esperaban la venida de un Salvador a través de la línea de David, pero ya no había nada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí, familia? Ellos empiezan a perder su fe. ¿Por qué entran en una crisis de fe? Porque empiezan a ver que lo visible se empieza a perder. Amén. ¿Qué es lo que ellos también empiezan a perder? Dicen: si Jerusalén fue destruida, entonces Dios no nos va a proteger, ¿sí? Todas las estructuras físicas colapsaron. Sin rey, sin templo, sin tierra, parecía que la nación ya no iba a volverse a levantar. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. No hay ventas en el local. Veo que mi marido no cambia. Veo que mis hijos se rebelan. ¿Qué es lo que viene a nosotros cuando vemos lo físico? No nos vamos a recuperar. Estamos atravesando un tiempo de crisis en nuestra situación de salud y no vemos mejora. ¿Qué viene a nuestra mente? Las cosas no van a cambiar, porque nuestra mirada está primero en lo físico. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pensaba el pueblo de Israel en ese momento? Tal vez Dios nos abandonó. Tal vez las promesas de Dios no eran tan ciertas. Tal vez Dios se equivocó, porque vieron primero que todo lo físico pereció. Y cuando tu trabajo tal vez ya no está ahí, cuando tu economía ha sufrido un revés, cuando tu salud ha sido fracturada, dile al de al lado: Dios no te ha abandonado. Sí. Lo que sucede es que le quitamos la mirada a Dios y pusimos la mirada en lo físico. Entonces, eso que hacen nosotros nos desespera y empezamos a hablar como los judíos en aquel entonces: ¿será que Dios nos abandonó? Amén. Perdieron el templo, no tenían rey, no habían ya sacrificios. Ellos decían: ¿y ahora cómo Dios nos va a perdonar? Ya no hay donde pedirle perdón a Dios. Pero paradójicamente, en esta crisis, sí, familia, fue el punto de partida para una renovación espiritual. Amén. ¿Qué necesitas este año 2026? Renovarte con Dios. Dile al de al lado: tú eres un odre nuevo. Sí. ¿Y qué hacen los odres? Se renuevan. Amén. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice: renovaos vuestros pensamientos. No te amoldes a este siglo. La forma de vivir en victoria con Dios es la renovación de nuestros pensamientos. ¿Sí? Así es que, ¿qué permitió Dios? ¿Sabe qué? Les quitó todo eso físico donde su mirada estaba puesta. Amén. Por eso no me malinterpreten, ¿no? Cuando yo digo, pues, que con nuestro pastor Marquito las cosas estaban mejor. Sí, pero Dios ha prometido renovarnos de gloria en gloria. Fue una temporada donde se levantaron los cimientos de esta iglesia.
Fue una temporada donde vino la figura de un papá a levantarnos en medio de nuestras crisis. Amén. Pero la iglesia la dirige Dios, no los hombres. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te quiere enseñar Dios? Vuelve tu mirada a Él. Amén. Sí, vuelve tu mirada a Él. Es bueno a veces recordar para tomar un consejo, como dice Jeremías: paraos en las sendas antiguas y mirad por qué camino debéis ir. Pero dígale al de al lado: no te quedes en el pasado. Sí, no te quedes en el pasado. Sí, no te quedes ahí. Sí, porque cuando nos quedamos en el pasado, no estamos listos para la renovación que Dios va a traer, familia. Amén. Entonces, lo sorprendente es que a través de esta catástrofe parecía que el fin había llegado. Y tal vez hoy tú estás pasando una catástrofe. Tal vez hoy día estás pasando algo que se salió de tus manos. Y tal vez parece el fin. Pero al igual que el pueblo judío, Dios nunca se fue del lado de ellos. Y dile al de al lado: Dios sigue contigo. Sí, esa es nuestra esperanza, que aunque nuestra catástrofe sea grande, Dios es más grande que nuestra catástrofe, familia. Sí, entonces, si es para Dios, yo te animo a que le des fuerte ese aplauso. Esa situación donde ellos estaban exiliados, no tenían tierra, rey, templo, sí, se transformó en el comienzo de una renovación de fe más profunda, más resistente. Fortaleció su identidad como pueblo de Dios, porque Dios iba a cambiar algunas cosas. Amén. Entonces, antes el centro de la fe de los judíos estaba en el templo, pero ya no había el templo. Y ahora, sí, como diría el presidente Abdalá, y ahora Gá, ¿sí? ¿Qué hacemos? El pueblo de Israel en Babilonia decía: no hay templo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Ellos se volvieron, ¿sabe a qué? Ellos se volvieron a la palabra de Dios. Amén. Esa palabra que estaba escondida en los libreros, le volvieron a sacudir y le dijeron: tenemos que volvernos acá. Amén. Volvieron nuevamente a soplar el polvo que había en la palabra de Dios, que le habían desechado, le habían visto de menos, sí. Pero ahora era la ley, la palabra de Dios. A ver, familia, compréndanme. Yo no les estoy motivando a que ustedes se vuelvan un pueblo, sí, solo de letra. Dígale al de al lado: cuidado. Eso no nos están diciendo, sí. Pero es necesario, sí, que la palabra de Dios se vuelva nuestra brújula, nuestro alimento espiritual todos los días, porque ese va a ser la materia prima que el Espíritu Santo va a usar para que cuando vengan los pensamientos sobre tu vida, que quieres huir, que quieres separarte, que quieres abandonar tu trabajo, que ya no avanzas, que quieres vengarte o tener resentimiento en tu vida, cuando es la materia prima en tu corazón, el Espíritu Santo puede operar. Sí, el Espíritu Santo no va a operar en los consejos de tu amigui, del Besi. No va a operar ahí. Va a operar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Dice: no tenemos templo, pero tenemos la dirección de Dios. Se vuelven. Amén. Ese es uno de los primeros cambios que sucede, ¿sí? Antes se habían vuelto un pueblo religioso, un pueblo que asistía con ofrendas baratas, en el sentido que Dios le decía: yo quiero el mejor cordero que tú me traigas. Pero ya se habían vuelto un pueblo religioso. ¿Qué religioso? Sin corazón. Sí, sin corazón. Dígale al de al lado: no serás pecho frío. Sí, como uno que juega en Argentina. Sí, no será pecho frío, sino con corazón. Amén. O sea, ¿quiere no ser religioso? Ponga el corazón. Ponga el corazón, sí, cuando Dios le pida. Entonces, el pueblo que antes iba al pueblo solo por religión, ahora le empezó a buscar a Dios en la palabra de corazón. Amén. Entonces, cuando nosotros incluimos del corazón, cuando incluimos la fe, Dios empieza a actuar.
¿sí? Este pueblo era un pueblo que exteriorizaba su fe. ¿Cómo lo hacía? Llevaba corderitos y sacrificaba. Ahora la fe empezaba adentro. ¿A través de qué? Nuevamente, de la palabra de Dios. Ya no había lugar para hacer los sacrificios. Ahora había que buscarle a Dios de corazón, porque donde estaban era un lugar hostil e inhóspito. ¿Y sabe qué? Hoy nosotros vivimos en una Babilonia similar. El mundo en el que vivimos es hostil, es un mundo torcido, es un mundo depravado, es un mundo gobernado por el enemigo que nos impulsa a hacer lo que no debemos, que se burla de nosotros. Pero así como ese pueblo estuvo en Babilonia, también estamos en una Babilonia, y tenemos que aprender a levantarnos en fe. Tenemos que aprender a tener la identidad, aunque hoy estemos en una Babilonia, y a levantarnos por fe, familia. Amén. Ese fue el comienzo del pueblo de Israel. Ellos empezaron a recordar la voz de los profetas, de Jeremías, de Ezequiel. Dios ha levantado líderes en la iglesia. Dios ha levantado su palabra. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando vas a la casa? ¿Te sientas un momento a meditar lo que aprendiste? ¿O dices, no, ya se acabó el sábado, voy a poner la Rosa de Guadalupe? No. Busca el corazón de Dios. Busca el corazón de Dios. Busca el corazón de Dios. Busca la intimidad con Dios. Sí, aunque tú llegas a tu casa, sella tu día a día en acción de gracias. Amén. Qué bendición que es sellar el día en acción de gracias, familia. Este mundo nos vendió una idea equivocada. Nos dijo que nosotros podemos ser 100% eficientes. Eso es mentira. No podemos. No somos altamente eficaces y responsables como quisiéramos ser. Hay cosas que se nos van de las manos. Sí. Pero cuando tú entiendes eso, es mejor ir delante de Dios y decirle, hoy hubieron cosas que no alcancé. Mejor ayuda. Con tus hijos, los que son padres y tal vez no alcanzaron a darle una palabra a sus hijos, decirle, Señor, hoy no alcancé, hoy me porté mal, pero te pido que guardes a mis hijos. Te pido que guardes mi trabajo, a mi esposa, a mi esposo, en las responsabilidades que Dios te ha dado. Cierra tu día en acción de gracias. Sí, hoy te presento mi problema, no lo pude solucionar, pero tú tienes el poder para hacerlo. Ayúdame. Eso es vivir por fe. Es cuando terminas tu día a día, así estés cansado, pero le dices, Señor, hoy reconozco que tú me bendijiste y te entrego todos mis problemas en tus manos. Eso es depender de Dios, familia. Sí, entonces el pueblo de Israel empezó a llevar la palabra de Dios al corazón, familia, al corazón. Sí, dígale al de al lado, usa tu corazón. Sí, amén. Ellos empezaron aún ahí en Babilonia a cuidar esto, el corazón, sí, porque ellos entendieron, empezaron, ¿sabe qué empezaron a entender ellos, familia? Quiero que esto me ponga atención. La presencia de Dios ya no estaba solo en el templo, sino que ellos eran el templo. Ellos eran el templo de Dios. O sea, no estaban ya diciendo vamos a esperar a ir al templo de Dios. Ellos decían, nosotros somos el templo. Si quiere tener victoria este año, cuide lo que oye, cuide lo que ve, cuide lo que habla. Amén. Tiene que cuidar. ¿Cuántas veces hablamos palabras de desaprobación en contra nuestra, de tristeza, de desánimo, de derrota? Sí. Hoy compartíamos en la mañana con la gente que venía a intercesión, ¿no? Mucha gente ya viene el problema y se derrota. Sí. Y cuando les vemos entrar por la iglesia, es como verle al chavito cuando tiene la garrotera y se sientan con la cara de garrotera, tristes. No está mal tener tristeza, pero vivir con la tristeza todos los días, sabiendo que tienes un Dios que es victorioso, sabiendo que tienes un Dios que no te quiere dejar ahí, sabiendo que tienes un Dios que te quiere levantar. Eso es lo triste. Sí. Que vivas en tristeza todo el tiempo, eso es lo problemático. Que tengamos tristeza en ciertos momentos no es malo, pero vivir todo el tiempo en tristeza, familia, eso es un mal estilo de vida. Amén.
O sea, vivir con la cara de chavo engarrotera todos los días. Familia, dígale al de al lado: tú eres para bendecir. Tú eres para bendecir. Sí. Y a veces justificamos las situaciones que vivimos para decir: es que entiéndame, lo que estoy pasando es de gravedad. Mentira. Dios no nos hace víctimas. Dios nos hace personas para bendecir, aún en medio de las circunstancias. Pero depende si le creemos a Dios y nos levantamos por fe. Amén. Entonces, cuando yo digo no, yo soy el templo, en mí está la presencia de Dios. A donde yo voy, yo llevo tu espíritu, yo llevo bendición. Yo soy una persona que suma, no que resta. Entonces cambia el entorno, porque hay uno que decidió creerle a Dios. No es que solamente somos benditos, buenas gentes cuando estamos aquí en la iglesia. No, familia. Hay que llevar la presencia de Dios a la casa. Sí, hay que llevar la presencia de Dios ahí, transmitir un espíritu nuevo, el que Dios por medio del Espíritu Santo, dile al de al lado, ha puesto en tu vida. Amén. Entonces, familia, este pueblo que estaba en la lona, estaba acabado, había perdido todo lo físico. ¿Sabe qué empezó a hacer el pueblo? Empezó a levantarse, empezó a restaurarse. Buscaban la palabra de Dios, se cuidaban lo que hablaban, lo que consumían. Decían: no voy a dejar que cualquier palabra entre a mi corazón. ¿Qué empezó a cambiar en ellos? El corazón. Amén. Estaban en Babilonia, pero empezó el cambio. Empezó el cambio. Podemos estar pasando una crisis, podemos estar pasando algo difícil, pero empezó a cambiar en ellos su identidad. Amén. Ellos empezaron a recuperar, a decir: todavía le sentimos a Dios, todavía Dios está con nosotros, Dios no nos ha dejado, está de nuestro lado. Ellos podían proseguir. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Recupera tu identidad. ¿Cómo se recupera la identidad? Vuelve a la palabra, vuelve a la intimidad con Dios, vuelve a servirle con el corazón, vuelve a darle el primer lugar a Dios. ¿Sabe qué recuperaron ellos? La esperanza. Amén. Dios quiere devolverte la esperanza. Es que el doctor lo que me dijo es muy grave. Vuélvete a Dios. Lo que necesitas no es la mano del médico, es la mano de Dios trayéndote fe y esperanza. Eso es lo que necesitas, familia. Entonces, este pueblo que antes dependía de un rey físico, este pueblo que antes dependía de una tierra física, que antes dependía de un templo físico, ahora empezaba a vivirle a un Dios en el corazón. Sí, cambió su forma de relacionarse con Dios. Ya no era el pueblo religioso, era el pueblo que le vivía a Dios. Dígale al de al lado, en el corazón. Sí. Parecía que era la muerte de Israel, pero se convirtió en su transformación. Yo quiero decirle a muchos que tal vez están pasando un tiempo de prueba. Es un tiempo de transformación. Es un tiempo de renovación. Es un tiempo de volverle a poner en primer lugar a Dios en tu vida. Amén. Necesitamos colocarle en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Vamos a abrir el Salmo 126, familia. Salmo 126, por favor. Ya les digo el versículo. Pablito Ortiz, ¿nos puede dar lectura, por favor? Salmo 126. Gonzalito, el 1 en adelante. Yo le digo hasta dónde. Amén. Démosle un fuerte aplauso a papá Dios. Él va a traer victoria. Él va a abrir puertas. Él va a dar nuevas oportunidades en el nombre de Jesús. Amén. Ellos entendieron que Babilonia no era para ellos. Tu derrota, ese lugar de confort, es Babilonia. Pero Dios no quiere que te quedes en la derrota. Dios no quiere que te quedes en el pasado. Dios no quiere que te quedes en un lugar de comodidad que es Babilonia. Dios quiere que vuelvas nuevamente a tu intimidad con Dios, a Jerusalén.
¿sí? A ese lugar simbólico que es completamente tu confianza en Dios. Y cuando el pueblo regresó, mire lo que decía: los que confían en el Señor están seguros dice, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. ¿Cómo empezamos? Con un pueblo que estaba en los ríos de Babilonia y no tenía ni deseos de alabarle a Dios. Habían perdido su esperanza porque sus ojos estaban en lo físico. Pero hoy Dios les dio una nueva identidad. Construyó su identidad a través de una relación con Dios, ya no en los lugares físicos, sino, dígale al de al lado, en tu corazón. Sí. Y cuando empezó a reconstruir la relación ahí, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Regresó. Sí, no regresó a una vida ya totalmente reconstruida porque Jerusalén estaba en ruinas, pero ellos regresaron con la actitud de reconstruir lo que el diablo les había robado. Amén. Entonces es tiempo, familia, de si algo nos quitó el enemigo el año anterior, si algo perdimos al comienzo de este año, hay que volvernos a levantar para reconstruir en el poder de Dios lo que el enemigo nos quiso robar. Póngase sobre sus pies. Amén. Póngase ahí sobre sus pies, por favor.